Ahora sí, presentamos al doctor Carlos Messía Ramírez, expresidente del Tribunal Constitucional, excongresista también, quien nos acompaña y es nuestro primer entrevistado en Ampliación de Noticias el día de hoy. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Comentábamos al inicio del programa este retroceso que hubo y que se anunció anoche sobre el derecho que reclamaban algunos legisladores a partir de ciertas iniciativas de percibir una remuneración mensual igual a la que percibe por todo concepto un juez supremo titular. Últimamente, y a raíz del incremento del sueldo de la presidenta, se viene hablando de una nueva escala salarial. Yo no sé si esto es inoportuno, no sé si esto es desatinado, teniendo en cuenta la poca aceptación que tiene en este momento tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Pero al margen de lo que yo opine, ¿cuál es el análisis que usted hace de iniciativas de esta naturaleza? Bueno, a mí me parece que es absolutamente inoportuno, pero además demuestra falta de empatía con los problemas por los que pasa gruesos sectores de la población que a veces no saben si mañana van a tomar desayuno sus hijos, ¿no? Entonces, y los políticos, sobre todo los parlamentarios, saben cuando postulan y cuando entran en campaña lo que van a ganar. Entonces, en este caso creo que se trataba de una jugada. Ellos han creído de que subiéndole el sueldo a los que van a venir, la población no iba a reaccionar. Pero se debe tener en cuenta que las reformas constitucionales permiten la reelección de los que están ahí. Entonces se trataba de subirse el sueldo bajo la esperanza de que en el próximo Congreso ellos también estarían sentados. Lo que sí, claro, también se necesita y es una profunda reforma del sistema de remuneraciones en el Perú, porque creo que esto vino mal desde la política que estableció el presidente Alan García, que redujo el sueldo de todos, incluidos parlamentarios, vocales supremos. El del presidente de la República, claro, ¿no? Bajó de 30.000 soles a 15.000. Entonces se bajaron todos, pero después algunos subrepticiamente se han ido subiendo, lo que ha pasado con los supremos, que ganan la cantidad que se dice, mientras que los parlamentarios se han quedado en 15.600 y creo que sobre eso se suman los gastos de representación, etcétera, y están sacando más o menos unos 22.000. Pero a eso hay que sumarle Navidad, Año Nuevo, que duplica los sueldos, y me parece que también, si no me equivoco, creo que también tienen vacaciones, eso no lo recuerdo bien. De manera de que... Sí, 16 sueldos al año, señor Messía, 16 sueldos al año, sí. Y bueno, y ya sabemos, pues, por ejemplo, que en el sector público los demás empleados no reciben doble sueldo en Navidad y julio, solo reciben 300, 500 soles, ¿no? Ahora, hemos visto una serie de iniciativas, y le hago este comentario antes de ir a la pausa obligatoria a esta hora. Hemos visto iniciativas desde el Congreso a raíz justamente de una decisión del Tribunal Constitucional, iniciativas de gasto que realmente son preocupantes. Ayer se incrementan los salarios, me parece, para trabajadores de salud, pero vamos, el MEF observa esto, pero el Congreso tiene la facultad de poder insistir y aprobar normas que tienen un impacto directo en la caja fiscal, a pesar de la observación del Ministerio. Entonces, ¿en qué punto queda el Ministerio? ¿Cuáles son las atribuciones finalmente del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿O cómo se le puede responsabilizar luego si escapa de su control, ¿no?, que se incorpore mayor rubro de gasto desde el Congreso de la República? Quisiera un comentario sobre eso y, por supuesto, hablaremos también de las últimas decisiones del TC con relación a las investigaciones a la presidenta de la República. 8:18. Son ya las 8:23 de la mañana. Estamos conversando con el ex presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Messía Ramírez, quien ha sido congresista también. A propósito de la última decisión tomada por el Tribunal Constitucional con respecto a las investigaciones a la presidenta de la República, ha surgido una iniciativa. El premier Arana, me parece que es el que ha dicho que se podría denunciar a fiscales y a los policías que participaron, por ejemplo, en el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? El vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas, ha dicho que la ley no se aplica de manera retroactiva. ¿Cuál es su lectura sobre esto que ha me parece que sugerido el premier Arana? El señor Cubas tiene razón, porque el tribunal, cuando hace interpretaciones de la ley,
se aplica el mismo criterio que es el que se aplica para las leyes. Recuerde que cuando el Tribunal Constitucional declara una norma sin efecto por incompatibilidad con la Constitución, es actúa como un legislador negativo, porque es casi como decir, deróguese la ley número X por inconstitucional. Entonces, la sentencia tiene el mismo efecto que la ley, y por eso es que la Constitución prevé que la sentencia del Tribunal Constitucional en los procesos llamados orgánicos, o sea, de inconstitucionalidad y competencial, como es este caso, no tienen efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando son más favorables al investigado. Ahora, la denuncia puede ser presentada. Bueno, todo puede pasar porque es su derecho de él y el Poder Judicial la analizará. Porque me imagino que este mismo análisis lo debe haber hecho el presidente del Consejo de Ministros antes de anunciar o referirse a un asunto así. Sí, claro, pero el Ministerio de Justicia debe haber asesorado al ministro, pero yo creo que creo que el Tribunal Constitucional lo que está buscando es rediseñar las interpretaciones que se han hecho de la Constitución para tratar de establecer un modelo pacificador, que cada organismo quede en su lugar. Entonces, ir a la confrontación no me parece que está bien, políticamente hablando, ¿no? Más bien de lo que se trata ya es de mirar para adelante. Por otra parte, hay un voto singular, hay dos votos singulares, uno de Gutiérrez Tixe, porque él sería mucho más radical en la defensa de la inmunidad, y el otro es de Manuel Monteagudo, que se pregunta sobre dos tipos de delitos específicos, violaciones a los derechos humanos y corrupción, puesto que sobre estos dos tipos de delitos o crímenes hay tratados internacionales que el Perú ha firmado y que el Congreso ha ratificado, en consecuencia tienen un valor superior a la ley. Y el hecho de limitar investigaciones o postergarlas sobre estas dos materias podría hacer entrarnos en conflicto con nuestro compromiso con los tratados. ¿Cómo interpreta usted este problema? A ver, fíjese, a mí me parece lo siguiente. La Constitución en el artículo 55 dice que cuando un tratado afecta a la Constitución, tiene que ser aprobado siguiendo el procedimiento de reforma a la ley fundamental. Con lo cual, la lógica nos dice que los tratados están sometidos a la Constitución. Sí. Y si hay una incompatibilidad, hay que reformar la Constitución, o sea, darle al tratado relevancia constitucional. Eso no ha pasado con los tratados en materia de derechos humanos. Pero no deja en alguna medida de tener razón el señor Monteagudo, el magistrado Monteagudo, por el llamado control de convencionalidad, ¿no? Que dice, pero también es discutible que digamos, los jueces y los funcionarios públicos deban preferir los tratados a la Constitución. Hay una discusión académica. Pero me parece que el artículo 117 es contundente, en el sentido que dice al presidente de la República solo se lo puede acusar por 4 delitos, y en eso no está ni las graves violaciones a los derechos humanos, que desde la lógica de la Constitución se entendería que no están en los 117, sino que se trataría de delitos comunes, muy graves por ser violaciones, pero no están en el 117. De acuerdo. Eso es lo que yo creo. Por otra parte, hay otro tema que ha dado lugar a cierto debate, que es el hecho de que esta decisión, que la propia presidenta Luz Pacheco ha dicho que les ha costado mucho trabajo y mucho tiempo de debates e intercambios, modifica la doctrina que se tenía frente ahora. Hasta ahora, usted recordará cuando usted mismo fue miembro de un tribunal constitucional hace unos años ya, puesto que el año 22 estos mismos tribunos votaron en un sentido contrario, permitiendo que se investigue a Pedro Castillo. Los mismos que pensaban que sí era posible investigar a Pedro Castillo el 22, ahora el 25 dicen que no se puede investigar al jefe de Estado. Bueno, tienen derecho a cambiar. Pero lo que me ha llamado la atención es, como ha resaltado el abogado Luciano López, este cambio no figura en el texto, pese a que tiene páginas y páginas de historia constitucional para explicarnos cómo, desde la Constitución de 1960, hemos llegado a esta decisión, y omiten lo que ellos mismos han sentenciado hace 3 años. ¿Cómo interpreta usted? ¿Ha sucedido cosas así cuando usted era tribuno? Sí sucede, claro, pero los jueces, es un principio válido desde hace mucho tiempo, que cuando un juez cambia de criterio tiene que fundamentar por qué cambia. Y el Tribunal Constitucional también, cuando establece precedentes vinculantes, doctrina, interpretaciones de la Constitución, está en la obligación de decir por qué cambia. Incluso cuando se trata de precedentes vinculantes tiene que haber una votación calificada de 5 votos,
No sé si en este caso... Sí, cinco, sí, porque hay votos. 2 votos singulares y 5 votos de mayoría, sí. Entonces, pero hay que fundamentar por qué se cambia. Y parece ser que lo que Luciano López ha dicho es que no se ha dicho por qué se ha producido. Pero ni siquiera ellos omiten, simplemente la propia sentencia que adoptaron el 2022. Claro, es que ese es, digamos, un problema que a veces vemos, yo lo veo casi siempre, cuando se interpreta la Constitución, cada uno tiene su punto de vista y a veces cambia conforme la simpatía de la gente que está perturbando el orden constitucional o a quien se está fastidiando, ¿no? Yo siempre he sostenido que al presidente Castillo no se lo podía investigar. Creo que yo me coloco en la posición del magistrado Gutiérrez Tixe, porque creo que al presidente de la República solo se lo puede investigar por lo que está en el artículo 117 de la Constitución. Acusar, y lo que la Constitución dice, ¿eh? Acusar, claro, no, pero lo que pasa, no dice investigar. Sí, lo que pasa es que la Constitución no se debe leer con los ojos del Código Penal. En cada rama del derecho las palabras pueden tener una connotación distinta. Cuando se habla de patrimonio en el Código Penal no es igual que en el Código Civil. Por ejemplo, en el Código Penal, patrimonio casi siempre es los activos, mientras que en el Código Civil patrimonio incluye los pasivos. De ahí que, por ejemplo, los herederos de una persona que fallece no solo asumen lo bueno que dejó, sino las deudas también, ¿no? En cambio, eso no puede decirse el patrimonio en el Código Penal. Lo mismo sucede en el derecho constitucional. En la Constitución. Claro, la Constitución tiene que verse desde el equilibrio de los poderes, desde los principios, los valores democráticos. Entonces, es otra lectura que hay que dar a las palabras que están. Ahora, sí cabe, a la luz de lo que hemos visto y de la situación que es evidente de presidentes que son condenados, hay quienes dicen, pero el doctor Joseph Campos, me parece que conversábamos con él y él decía, la mejor prueba de que al final un presidente que ha, digamos, intervenido en un acto de corrupción, ha cometido un delito de corrupción, termina preso. Pero el ciudadano común se puede preguntar, ok, pero eso significa que mientras gobernó, tuvo margen de maniobra para cometer actos de corrupción. Y solamente después de todo ese tiempo, es decir, ¿qué protección le ofrece la Constitución al Estado peruano, al país, ¿no?, en contra de un mandatario que a la luz de las evidencias y de los últimos tiempos, ¿no?, en muchos casos, en lugar de gobernar, está viendo por otro tipo de intereses? Entonces, la pregunta es importante porque la tendencia mundial apunta más bien a ir retirando la inmunidad de los funcionarios, precisamente porque esa protección se ha prestado para una mala interpretación. Fíjese, parece ser, desde mi punto de vista, que la Constitución veta, prohíbe, interdicta la posibilidad de ejercer controles jurisdiccionales sobre la presidencia de la República. Entonces, a la pregunta suya es, y bueno, ¿y qué hacer? Existen los llamados controles políticos, o sea, mientras el presidente de la República es mandatario, ejerce la función, está inmunizado, salvo los 4 causales del 117, contra cualquier investigación o acusación. La vacancia, dice usted. Exacto, entran contra la interpelación, la censura, y si no funciona la interpelación, la censura... Pero a ver, vayamos al caso Castillo. Nos vamos a la vacancia si usted retrocede al caso, a la situación de Pedro Castillo, cuando se denuncia Zarratea y otros delitos de corrupción, presunción de delitos de corrupción, se aplaude la actitud que toma Patricia Benavides en ese momento. Se aplaude porque no, el señor Castillo venía incurriendo y eso lleva a que se presenten mociones de vacancia. Ahí está el control político. Pero en su calidad de presidente surge la figura, por ejemplo, de los niños, congresistas que impedían que se alcanzaran los votos para cualquier iniciativa, porque el presidente también tiene en sus manos mecanismos para, de alguna manera, comprar o hacerse de la voluntad, torcer voluntades políticas en el Congreso. Entonces, eso es un debate interesante el que se plantea, ¿no? Sí, pero digamos, la Constitución no se pone en esa circunstancia, pues, ¿no? O sea, digamos, funcionarios corruptos, congresistas delincuentes, presidentes que van a terminar en la cárcel. Entonces, esa lógica no está en la Constitución. Entonces, es un planteamiento que va más allá de los diseños constitucionales. Entonces, creo que ahí lo que va a pasar es que lo fáctico impone su normatividad.
Y bueno, siempre termina en una crisis política que puede terminar haciendo que el Parlamento no funcione y que la presidencia de la República salga volando. Pero eso ya no son temas jurídicos, son temas más que políticos y de anormalidad, donde el derecho ya no tiene nada que hacer. Pero la Constitución supuestamente debe funcionar en un marco donde el presidente gobierna y no delinque, y los parlamentarios legislan y no delinquen. Entonces, cuando vamos más allá de eso, creo que no hay una respuesta jurídica, sino más bien sociológica o política, ¿no? Ahora, creo que en esa lógica, si se respetan las instituciones, si son los mecanismos políticos los que tienen que entrar en juego y no los jurisdiccionales, la doctora Patricia Benavides actuó mal, en mi punto de vista. Muy bien, tomamos nota de eso. Muchas gracias por su presencia acá. La próxima vez hablaremos sobre SUNEDU, porque Gracias. usted es asesor y hemos visto que se han incorporado 2 rectores de universidades públicas. Queremos saber si se va a mantener la línea de exigencia para mejorar la calidad de la formación universitaria, si hay el riesgo de que hayan retrocesos como algunos temen. Muchas gracias, señor Carlos Macía. Muy bueno.